Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Antes de irnos a la pausa, ¿verdad? Les dije que después en este segmento es que conversaríamos sobre el tema que íbamos a hablar en el día de hoy, que no deje ninguna pista. Pues bien, nosotros en el día de hoy estamos conmemorando algo importante para para toda la sociedad, para los niños, para los adultos, para toda la familia. Y por ende es importante para toda la sociedad, porque todo lo que atañe a cada miembro de la casa, pues involucra a la sociedad completa en su conjunto. Nosotros tenemos la satisfacción hoy de estar conmemorando el 24 aniversario, 24 años cumple la ley 8701, que es la ley de seguridad social. Esa ley que hoy nosotros le da origen a lo que es este espacio, que nosotros, ¿verdad?, como sociedad y seguridad social, justamente por eso hacemos un espacio para todos ustedes, para toda la familia, y especializado en los temas de seguridad social. Y justamente por eso, por la importancia que esa ley trajo a nuestro país y trajo a las familias dominicanas, trajo a la sociedad dominicana. Nosotros nos regocijamos de verdad grandemente de estar hoy conmemorando los 24 años de esta ley. Se promulgó el 10 de mayo del 2001, pero también dentro de lo que es la celebración del Día Nacional de la Seguridad Social, pues tenemos lo que es la Semana de la Seguridad Social en nuestro país. Y fue en el 2011, en el gobierno del presidente el doctor Leonel Fernández, a través de un decreto que instauró como la Semana de la Seguridad Social, la primera semana del 10, me parece que como la semana del 10 al 15, que se establece lo que es la Semana de la Seguridad Social. Nosotros necesariamente para hablar de este tema en el día de hoy, y vamos a estar conversando sobre las actividades que tienen las entidades, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y todas las entidades que conviven y agrupan en el sistema. Vamos a estar hablando de la celebración, de las actividades que tiene el país para celebrar este día. Nosotros tenemos una gran compañía que nos honra, porque siempre sentimos la satisfacción, pero nos sentimos honrados cada vez que nos visita. Ya ha estado por aquí en otras ocasiones con nosotros, pero es importante que usted sepa que el invitado que tenemos en el día de hoy, aunque es muy conocido en el país, sobre todo en el ámbito de la seguridad social, puede ser que usted que esté en casa hoy no conozca al invitado que tenemos. Pues bien, el invitado que tenemos en el día de hoy ha gravitado grandemente en la vida nacional con relación al tema de la ley de seguridad social. Pues fue uno de sus creadores, pero ha mantenido una trayectoria de vida vinculada a lo que es la seguridad social. Pero aún mayor, no hay día que no escriba, que no esté pendiente. Yo creo que esa es la voz hoy en día que tiene la seguridad social en nuestro país, porque nos habla de qué cosas nosotros podemos mejorar, cuáles son nuestros beneficios, pero también nos habla de las bondades del sistema. Nosotros estamos en el día de hoy en compañía de don Arismendi Díaz Santana. ¿Cómo está, don Arismendi? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Isabel y Andrés. Tenemos que sentirnos en regocijo porque realmente la aprobación de la Ley de Seguridad Social hace 24 años por la decisión del presidente de entonces, Hipólito Mejía, marcó un hito en el desarrollo social de nuestro país y abrió un espacio de esperanza para que mucha gente pobre, infeliz, que no tenía acceso ni a salud, ni mucho menos a pensión, tenga la oportunidad de poder disfrutar de una verdadera protección social. Por esa razón, sobre todo al amigo Andrés Matos, que fue
en ese entonces diputado del Congreso Nacional, que apoyó y levantó la mano para que esa ley fuera una realidad. Y a ti, que tienes un programa semanal con relación a este tema, nuestra recomendación y reconocimiento en este momento. ¿Cómo usted evalúa 24 años después la ley? Bueno, la ejecución de la ley. La ley fue indudablemente un paso de avance en la República Dominicana por una razón muy sencilla que tú conoces. Teníamos un seguro social muy atrasado. Muy atrasado porque surgió en la era de Trujillo y todas las cosas que hacía Trujillo eran para él y tenía un carácter muy dictatorial. La ley tenía un carácter muy excluyente. Con decirte que cuando se aprobó la ley de seguridad social, el seguro social nada más tenía un 6.7% de la población dominicana protegida. Por ejemplo, 6.7%. 6.7%. El 90 y tantos por ciento de la población no tenía ningún tipo de protección, a pesar de que ya el seguro social tenía 50 años de existencia. Sí. Para ponerte un ejemplo, el Seguro Social solo protegía a los trabajadores asalariados del sector privado más pobres, porque tenía un tope de exclusión. De modo que si a un trabajador, por buena conducta, por habilidad, por productividad, lo ascendían y le aumentaban el salario, quedaba fuera del Seguro Social. Eso es número uno. No protegía a la mujer. Solamente la mujer era protegida si ella era trabajadora. Y solamente la protegía si no era trabajadora en el embarazo. Pero a los hijos solamente lo protegía durante un año. O sea, un concepto muy atrasado de lo que es la protección social. Era excluyente. Por esa razón, lo que tenemos ahora, como decía Isabel, es un cambio significativo. Porque en este momento, la que hace café en esta empresa, en cualquier empresa, el chofer más humilde, el limpiador, el conserje más humilde de un centro turístico, tiene igual derecho que el más encumbrado funcionario de la República Dominicana a un plan básico de salud que le protege no solo contra las enfermedades tradicionales, sino incluso con las enfermedades de alto costo, las llamadas enfermedades catastróficas. Claro que no es lo mejor que tenemos todavía, porque nada es perfecto, ni mucho menos, pero con relación al Seguro Social, para concluir, es un paso de avance indiscutible. Nosotros tenemos una imagen que le acabo de enviar a nuestro señor director a propósito de lo que decía don Arismendi. Arismendi, usted nos decía que cuando inició, ¿en qué año que teníamos un 6% de afiliación, ¿verdad? El trabajo que hemos hecho en el día de hoy, hablando de que tenemos 10.612.000 personas, tenemos la imagen ahí, con 10.612.000 afiliados al sistema. Y era muy precaria la accesibilidad a ese seguro social. Sí, nosotros hoy en día somos unos 11 millones, ¿verdad? Estamos en unos 11 millones. Sí, es decir, que nosotros tenemos actualmente, según las cifras que nos revelan cada una de las entidades del sistema, alrededor de un 97% de afiliación a lo que es el sistema de seguridad hoy en día. O sea, de 6 pasamos a 97. De 6 pasamos a 97, hoy 24 años después. Que es un logro porque ahí podríamos decir, bueno, afiliado al sistema de seguridad social el 97 no está, pero sí en términos de salud hay una gran protección, que es ese 97 que tenemos de afiliación. Hay otros grupos que están en lo que van los trabajadores y el tema laboral también, que es una gran protección lo que tienen los trabajadores a través de la cobertura de los riesgos laborales. Así mismo, nosotros ahora mismo como país estamos en la vanguardia en América Latina en materia de protección en salud. Y en pensión estamos en una buena posición, a pesar de que no es lo mismo, porque todavía el sistema dominicano de seguridad social no ha afiliado, no ha establecido el régimen contributivo subsidiado, que es el que va a proteger debidamente a los trabajadores independientes. Y hay que tomar en cuenta, los amigos televidentes están claros en ese sentido, de que en la República Dominicana
el 56% de los trabajadores, de esas personas que se levantaron hoy a las 5, a las 6 de la mañana y que ya están en la calle trabajando, ese 56% no es asalariada, es trabajador independiente por cuenta propia. Y esos trabajadores todavía no han sido afiliados con las características que tienen de que no tienen un patrono y por lo tanto no pueden aportar la totalidad para la afiliación a la seguridad social. Sí, hoy en día la mayor afiliación que tenemos a pensiones es a través de las pensiones del Estado, porque en el sistema privado de capitalización individual todavía las pensiones que tenemos son pocas, andan como por 450, algo así es que porque simplemente están las de sobrevivencia y las pensiones por discapacidad. Son las que sí, porque como decía anoche en una actividad que se hizo en el Senado de la República, bajo la presidencia del presidente de la comisión, que es el doctor Daniel Rivera, decía el superintendente, licenciado Francisco Torres, como todavía el sistema no tiene los 30 años reglamentarios, todavía no puede otorgar pensiones plenas. Sí, pero sí han otorgado pensiones en el caso de fallecimiento, en el caso de discapacidad, en el caso de cesantía laboral, etcétera, etcétera. Sí, esas son las pensiones que tenemos actualmente. Las demás están dentro de lo que es el sector público de la pensionada. Vamos a una pausa para que él nos introduzca el tema. ¿Qué hay que hacer ahora para aumentar esos grandes beneficios que nos ha dado la ley? Esos retos, como le llamamos. Sí. Esos bueno, desafíos. Mira, en materia de salud... díganos eso ahorita. Nos vamos a una pausa. Y ahora Excúseme. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve volvemos. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Estamos conversando hoy sobre este aniversario de nuestra ley, 24 aniversario de la ley 8701, nuestra ley de seguridad social. Antes de irnos a la pausa, Matos le hizo una pregunta, ¿verdad? Le dejó un tema pendiente con don Arismendi. Yo quisiera ver, a juicio de don Arismendi, ¿verdad? Para luego introducirle algo, cuáles son esos retos que tiene el sistema, según le decía Andrés. Bueno, el principal reto en materia de salud es reducir el gasto familiar de bolsillo, porque lo que quería la ley de seguridad social, lo que quisieron los legisladores al aprobarla, era reducir el riesgo de que cuando se presentara un problema de salud en la familia, esa familia se vea expuesta a una quiebra, a una situación difícil financieramente, porque tiene que buscar un dinero que muchas veces supera 3, 4 y 5 veces el salario de un mes. Entonces la ley de seguridad social genera un proceso de solidaridad para que esa persona que hace café, ese conserje o ese ejecutivo, cuando tenga un problema de salud, cuando su esposa se embarace, lo que sea, pueda recibir todos los servicios de salud adecuadamente sin tener que gastar del bolsillo. La ley de seguridad social, cuando comenzó, redujo de un 62% a un 42% el gasto nacional de bolsillo. Pero, sin embargo, desde ese entonces para acá no ha descendido suficientemente como habíamos previsto nosotros en la ley. Yo pienso como que ha aumentado, al contrario, en vez de ese descenso que hubo ahora, ha aumentado. Bueno, no, el porcentaje se mantiene el mismo, pero en cuanto a monto, claro, va creciendo. Y entonces, fíjate, por ejemplo, Andrés, cuando una persona va donde un médico a atenderse una consulta, resulta que el médico le dice, bueno, aquí se cobra 2.500 pesos. Y tiene que pagar esos 2.500 pesos, de lo contrario no recibe el servicio. Entonces, eso quiere decir que ese tipo de copago que no está previsto en la ley, hay que buscar la forma de irlo desmontando para que se reduzca el gasto familiar de bolsillo. Pero yo tengo un ejemplo, perdón Andrés, y es justamente, yo te comentaba ayer Andrés, yo fui a la Plaza de la Salud. En la Plaza de la Salud, actualmente yo no sé cuál es el estatus en el sistema de salud de la Plaza de la Salud, es un centro médico
privado, si es público, si es de autogestión, perdón, tanto la empresa de la salud como Sedimat. Pero, por ejemplo, Sedimat estaba cobrando 1,000 pesos, cobraba de diferencia por las consultas. 1,000 pesos. 1,000 pesos a las personas aseguradas. Con el SENASA subsidiado, con el SENASA contributivo, porque no toma SENASA subsidiado, cobraba 200 pesos. Justamente ahora ellos duplicaron automáticamente 2,000 pesos para el asegurado de las otras ARS y para la ARS SENASA 400 pesos y 800 pesos si las consultas son cardiológicas, de 200 a 800. Entonces yo me digo, ¿y quién controla eso? El SENASA. Con SENASA contributivo, porque yo te decía que no recuerdo qué disposición fue, pero recuerdo cuando el presidente Danilo Medina dispuso que con el que tuviera el seguro SENASA contributivo en los hospitales de autogestión en la red pública, en la red pública no pagaba diferencia, en los hospitales de autogestión pagaba 200 pesos. Pues eso se ha estado cumpliendo y de hecho hasta hace poco en Sedimat, como le estoy diciendo, así era. Ahora me dice, yo estuve ayer por allá y me dijeron, sí, se duplicó todo, ¿qué? 2,000 pesos, de 1,000 a 2,000, y de 200 a 800 y a 800 pesos a 400, perdón, y a 800, una consulta cardiológica. Sí, pero ya es una falta de control de la autoridad. No, pero eso es parte del sistema. ¿Cómo las autoridades, lo que estoy, por eso traigo a colación el tema, que justamente ese gasto de bolsillo está pasando por ese descontrol que tiene cada uno de los prestadores de aumentar a su manera y sin ningún criterio? Ese es el problema, esa es la realidad, lo que está diciendo Andrés. Se supone que dentro de la Ley de Seguridad Social, esos aumentos debe autorizarlo el Consejo Nacional de Seguridad Social. Tenemos que reconocer que la salud cuesta, que los costos van aumentando, pero tú como prestadora, como clínica, como médico, como hospital, tú no puedes subir automáticamente tú sola por tu buena decisión, eso, mucho menos como tú estás diciendo, duplicando el costo. ¿Tú entiendes? Entonces esos son de los problemas, como yo decía hace un rato, que están verdaderamente afectando a la población dominicana. Imagínate tú, por ejemplo, Isabel, un empleado de una microempresa, digamos, que gana 15 o 18 mil pesos y de repente le cobran 2,000 pesos por una consulta. Lo mandan a hacer exámenes de laboratorio y entonces tiene que pagar el 20% de esos exámenes de laboratorio, todo lo que dice el médico que hay que hacer, ¿verdad? Ponle tú que alrededor de eso, entonces él regresa con esos estudios, con esos análisis más o menos a la semana, qué sé yo, y el médico vuelve y le cobra otra consulta para decirle, no, usted está bien, etcétera, y mire, tenga esa receta. Va a la farmacia y entonces tiene que pagar el 30%. O sea, estamos en una situación de mucho peligro para la familia dominicana. ¿Cómo descargar un poco ese alto porcentaje del costo de bolsillo? Hay que ir por partes. Vamos a suponer, comenzando por los medicamentos. La Ley de Seguridad Social establece que los medicamentos sean por principio activo, o sea, bioequivalente, que no sean de marca. Porque tú tienes un medicamento, por ejemplo, para antiinflamatorio de marca que te cuesta 4 y 5 veces más que uno de genérico, a pesar de que los dos tienen el mismo principio activo, etcétera. Y eso ya encarece muchísimo el asunto. Por otra parte, la aplicación de la atención primaria permite prever con tiempo cualquier molestia que se pueda traducir en un problema de salud y por lo tanto es mucho más económico atenderlo ahí en ese primer nivel que esperar que la persona se enferme y entonces tenga que ir a un especialista con la batería de análisis que tú sabes que siempre vienen en ese sentido detrás, ¿verdad? Y en tercer lugar, debe restablecerse el hecho de que solo el Consejo Nacional de Seguridad Social pueda autorizar cualquier aumento. Porque no es un sistema abierto, es un sistema cerrado. Y además, lo que nosotros decimos siempre, la salud no puede ser un negocio como cualquier otro. La salud está vinculada a la propia existencia
a la integridad. Es un derecho fundamental y no puede considerarse una mercancía cualquiera. Sí, en ese mismo orden de lo que usted está diciendo, don Arismendi, hemos estado viendo, yo creo que en los últimos 2 meses, cómo las asociaciones de pacientes se han estado quejando, los gremios médicos, alertando sobre cómo las ARS están cambiando los medicamentos al paciente. Usted está hablando de medicamentos bioequivalentes, pero debe ser un tema de prescripción médica y no de que el paciente vaya a su ARS a hacer una autorización y el paciente le cambie drásticamente. La ARS le cambia el medicamento, pero no obstante, el mismo medicamento, estuve conversando con alguien que estuvo en una ARS autorizando medicamentos y la ARS le plantea, bueno, si te sigo despachando solamente te puedo cubrir el 50%, pero si vienes por pues nada más pagas el 20%, te cubre el 80%, con el mismo medicamento, la misma sustancia, simplemente porque uno tiene una marca y el otro es el que él tiene una negociación con el laboratorio para que el laboratorio lo autorice, para autorizar ese, porque él está mandando específicamente a ese laboratorio a buscar ese producto. Entonces, esas cosas, ¿cómo puede pasar en el sistema? Bueno, en primer lugar, no es legal ni está autorizado de ninguna manera que ninguna ARS pueda cambiar ninguna receta. Sobre todo porque la receta la prescribe un médico especialista, ¿verdad? Y el tema número uno. De la cobertura. Pero también hay que tener en consideración que hay médicos que prescriben en medicamentos, no necesariamente el que más le conviene al afiliado ni al sistema de seguridad social, sino del cual él recibe una comisión, vamos a decirlo así, de los grandes laboratorios que lo producen. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay que educar a la población en el sentido siguiente. Como en este momento, por ejemplo, tú tienes un límite de 12,000 pesos al año de medicamentos, mientras más económico y efectivo sea el medicamento que tú tengas, más acceso tiene a medicamentos. Hay mucha gente que se queja que con esos 12,000 no le da ni para 3 meses de su tratamiento. Entonces esa persona ya se queda los 9 meses restantes sin protección. Cubriéndolo de su bolsillo. O sea, el problema del medicamento es bien complejo, pero hay que reconocer que por un lado están los grandes laboratorios, que son uno de los poderes más grandes del mundo. Por otro lado, esos grandes laboratorios tienen visitadores a médicos que viven induciendo a los médicos a que prescriban determinados medicamentos a cambio de darle determinados beneficios. Y por otro lado, tenemos a los pacientes que no tienen suficiente información en ese sentido. Sí, ahí me gustaría, hay 2 cositas, nosotros nos quedan como 3 minutos de programa, pero hay 2 cosas que yo quisiera que no nos fuéramos sin puntualizar. Usted ha hablado de desconocimiento. A mi juicio, uno de los principales retos que continúa teniendo la ley a 24 años después es la educación. Así mismo. Eso es, la gente no sabe, no entiende la gente no entiende qué es la seguridad social. Mira, Isabel, sin que se note como una nostalgia o como una queja abstracta, uno de los principios que estableció la Ley de Seguridad Social en su artículo 06, es la obligatoriedad de introducir en el sistema educativo nacional, a todos los niveles, módulos sobre seguridad social, para que desde la niñez hasta la adultez y los profesionales conozcan sus derechos y sus deberes sobre la seguridad social y tengan una idea clara de cómo ejercer esos derechos y dónde reclamarlos. Eso no se ha hecho, lamentablemente, 24 años después. Por esa razón, incluso hasta en profesionales calificados, hay un cierto grado de ignorancia de cómo funciona el sistema. Pero a mí la gente me dice que es la seguridad social. ¿Y de qué es tu programa? ¿Y qué es eso de seguridad social? Y no obstante, me preguntan, pero cada día yo me encuentro, no hay un día que yo no me encuentre a alguien que me diga ¿y eso de FP qué es? ¿Y en qué FP yo estoy? Nadie casi sabe en qué FP está. Eso es increíble y sin embargo tiene lo del seguro médico. Hay un minutito que nos están dando y es el tema de las pensiones. En esta semana, la semana pasada nos concedieron una entrevista don Pepe Abreu, en la que vi que hizo unas consideraciones
sobre el sistema de pensiones, que vi que usted lo subió al grupo en esta semana, en el día de ayer o antes de ayer, que me acordó mucho cuando vi las consideraciones de él, porque es lo que usted, en ocasiones que he estado cercano a usted estaba diciendo, el tema de esa alerta que va a pasar de acá al 2033 con el tema de las pensiones. Yo vi eso y coincido con él, porque Pepe Abreu siempre ha sido de los más lúcidos del movimiento sindical de la República Dominicana, y ha dado una continuidad a este proceso. La verdad es, Isabel, que nosotros quisiéramos, ojalá en otro momento ustedes se animen a un programa especial sobre ese tema en particular, porque te voy a dar un dato para concluir. Según los cálculos de la Superintendencia de Pensiones, más o menos 1.200.000 dominicanos hoy afiliados a la Seguridad Social, a partir del 2030 hasta el 2033, van a estar en condiciones, van a tener más de 60 años, de reclamar una pensión. Y al ritmo que vamos, esa pensión va a ser muy baja. Y aquí va a haber, lamentablemente, muchos problemas sociales, muchas protestas y quién sabe si algo más. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que 5.000 cañeros vengan y hagan un piquete ahí en el Palacio Nacional, a que estemos hablando de 300, 400.000 dominicanos que al mismo tiempo están exigiendo una mejor pensión. Bueno. Nosotros se nos terminó el tiempo, como siempre nos dicen, ¿verdad? En el momento que se pone mejor el programa se termina. Nosotros agradeciendo a don Arimendi que haya compartido. Siempre se aprende mucho con don Arimendi. En el día de hoy, sí, el profesor, como yo siempre le digo, gracias Matos, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo viernes, pero usted el lunes tiene una cita obligada con Andrés Matos y el doctor Polanco en Periodismo y Salud.